En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. En Espíritu Santo, ven por medio del corazón inmaculado de la Virgen María, Reina de la Paz, para que todos los que estamos aquí hoy podamos conocer, disfrutar el Medjugorje, por qué has enviado a la Virgen María a Medjugorje y qué beneficios, qué cosas obtenemos cuando vamos a Medjugorje, qué encanto tiene que dicen que el que va una vez siempre vuelve. Y bueno, esta va a ser la peregrinación número 9, la cual voy yo. Y creo que con la dicha y con el favor de Dios, muchos de ustedes puedan volver, muchos más. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Amén. A ti, Virgen María, te suplico de una manera muy especial que todos los que vengan aquí hoy en esta charla, mamá, yo te pido que los lleves algún día a Medjugorje, como has hecho con tantas personas que te han mandado cartitas y que tú los has llevado a Medjugorje. Amén. Bueno, en primer lugar quería irles comentando, voy a ir a hacer una, charla como si estuviéramos yendo a Medjugorje, porque en esta escuela de María, la parte de Medjugorje es muy importante también saber qué es, dónde está, qué ocurre allá, qué está ocurriendo, qué ha pasado con la iglesia y toda esa serie de cosas que son tan interesantes. En primer lugar, quería comentarles que, bueno, Medjugorje fue al principio muy complicada porque había, había una batalla interna entre los monjes franciscanos y, y también la parte, digamos, diocesana de Medjugorje. En esta escuela entonces vamos a ver el nombre de la peregrinación, pero aunque ustedes no vayan a Medjugorje, yo quiero que entiendan qué significa esto de pongan a Jesús en su corazón y llévenselo a los demás. Eso nos lo dijo la Virgen allá en Medjugorje una noche. Ahora les cuento cómo. Que ojalá, pues, la Madrecita les pueda permitir, o ahora el 17 de mayo, ir conmigo, o en otra época, ustedes puedan ir. Esta es la plaza principal de Medjugorje. Cuando llegamos allí, ahí donde estoy yo arrodillado, está al fondo la iglesia que tiene dos torres grandes, y está esta imagen que tiene una manito en el corazón y la otra extendida. Resulta que en el año 2001, una señora tenía un problema muy serio en los huesos. Yo no recuerdo esa enfermedad, quizá tú, Milena, me ayudes. Es una enfermedad que los huesos se van poniendo delgaditos, como papel higiénico se ponen. Y esta señora no podía, no es osteoporosis, se van poniendo delgaditos los huesos y ya se fracturan de una manera muy fácil. Y ella fue en muletas. Subió a la montaña a hacer el Via Crucis conmigo, con el esposo, la llevamos casi cargada, porque el médico le había prohibido subir. Sin embargo, ella dijo, yo voy a subir. Subí haciendo el Via Crucis y arriba, después de 3 horas de subir en esas piedras, tiró las muletas y se sanó. Bajó corriendo conmigo de allá de la montaña. Esa noche fuimos a darle una serenata a la Virgen, a esta imagen, para darle gracias. Y le preguntamos, Virgencita, ¿tú por qué tienes la mano derecha en el corazón y la izquierda extendida? Y la Virgen nos dijo, la mano derecha en el corazón significa, pongan a mi hijo en el corazón y la otra mano extendida y llévenselo a los demás. Entonces yo quisiera que ustedes, bien sea que vayan a Medjugorje o que desde aquí, desde sus lugares, pongan a Jesús en el corazón y se lo llevan a los demás y ya empezaron a vivir a Medjugorje. Una cosa muy importante es que el Papa
el Papa Benedicto XVI, ordenó una comisión secreta de 14 personajes, entre ellos había 12 cardenales y 2 científicos más para investigar a Medjugorje. Ellos fueron 4 años, en los 3 últimos años del papado de Papa Benedicto, y al cuarto año volvieron con la respuesta a cargo del cardenal Ruini y se la entregaron al Papa Francisco. En 4 años investigaron 7 días. Mire cómo es de seria la iglesia, ¿no? Y entonces dijeron, sí, la aparición, esos 7 días son verdaderos. Entonces el Papa Francisco acepta, obviamente, no va a ir más de los 7 días porque las apariciones están ocurriendo. Ya son 42 años, imagínense, 42 años, 8 meses y 10 días. O sea que, ¿cuánto se demorará la iglesia a investigar esto? No sabemos. Pero sí, sí sabemos que cuando comiencen los secretos de Medjugorje y se den los fenómenos luminosos en el Monte Fósforo, que ahora se lo muestro, la iglesia va a aprobar esta aparición definitivamente. Ahora hay una aprobación parcial, digámoslo así, porque el Papa Francisco maravillosamente mandó al arzobispo Henrik Hosser como visitador apostólico en el año 2017. Y ya en el 18 lo nombró oficialmente para Medjugorje. Imagínense ustedes, un, un cardenal para un pueblito que tiene 5.000 habitantes. Claro, hay peregrinos todo el año, pero es un pueblito. Y es la única aparición en el mundo que está siendo seguida directamente por la Santa Sede. Bueno, el cardenal Hosser eh, fue allí, dio unas conferencias muy lindas sobre Medjugorje y además logró que el Papa Francisco autorizara las peregrinaciones oficiales, es decir, pueden ir arzobispos, obispos, sacerdotes, laicos, todo el mundo. De hecho, una vez que lo aprobó, en el Festival de Jóvenes en Medjugorje, ese año hubo, que yo recuerde, 2 cardenales, 12 obispos, 783 sacerdotes y 80.000 jóvenes. Bueno, 80.000 personas, la gran mayoría jóvenes. Pero Monseñor José vino el COVID y se fue a Polonia, y en Polonia murió por COVID. Y el Papa nombró en el 2021 al Monseñor Aldo Cavalli, quien fue primado en Colombia. Y está allá, habla español, yo me he reunido con él varias veces, y es muy gentil, muy amable, está enamorado de Medjugorje. Y cuando vayamos ahora a la peregrinación, obviamente que lo vamos a visitar, ¿no? Porque él tiene mucho que decirnos ya sobre Medjugorje y sobre cómo la iglesia ve a Medjugorje. Les adelanto, él ama Medjugorje y como visitador apostólico del Papa le está informando permanentemente, pero como las apariciones, les dije, están en curso, la iglesia no va a dar un cheque en blanco. La iglesia es sumamente prudente y muy sabia. Este, por ejemplo, fue un evento que hicimos hace 2 años en Medjugorje, que lo acabamos de hacer en Río Negro, en Medellín, el Congreso Iberoamericano. Y allí estaba Monseñor también. Estuvieron no tantas personas como en Río Negro. En Río Negro tuvimos 2 obispos, tuvimos 40 sacerdotes y 500 personas de 25 países. En Medjugorje, bueno, era porque era también un poquito más lejos y estábamos recién saliendo del COVID. Esta es la imagen con la mano extendida, que nos dice, pongan a Jesús en el corazón y llévenselo a los demás. Y cada uno de nosotros va a ir pensando cómo llevárselo a los demás, comenzando por nosotros mismos, o sea, ponerlo en el corazón y llevárselo primero a los de la familia, después a los próximos, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc. Así que este es el nombre de esta peregrinación, porque vamos a insistir mucho en cómo vivir la espiritualidad de la Virgen María, cómo poner a Jesús en el corazón. De hecho, vamos a hacer allá la experiencia de la oración con el corazón y un poquito de ayuno con el corazón. Fray Danco, que estuvo aquí, y también Fray Marinco, yo estuve con ellos en el retiro de sacerdotes, bueno, me han prometido que estarán acompañándonos allá también en Medjugorje. Y Filca, la traductora, igualmente.
Esta era la iglesia de Medjugorje al inicio de las apariciones. Miren, eso era monte, no había casi nada, no había edificios, no había hostales, no había hoteles, y allá al fondo, arriba, se ve eso, medio se ve la cruz. Pues resulta que por allá en el año 67, un arquitecto le pidieron que hiciera la iglesia nueva porque la otra estaba muy deteriorada, y se le ocurrió hacer esta iglesia grandota. Y le decían, pero usted está loco, ¿cómo hace esa iglesia tan grande? Y él dijo, llegará el día en que no cabrá la gente aquí. Y un mes antes de comenzar las apariciones en Medjugorje, hubo un congreso del grupo carismático, a quienes yo también quiero mucho. Estaba allá el padre Emiliano Tardí, la hermana Brich McKenna, y estaba el párroco de Medjugorje, que era en ese momento Fray Joseph Sobko. Fray Joseph Sobko estaba muy preocupado porque eh, era un país comunista, todo lo tenían controlado, los comunistas querían acabar con la iglesia allí, y le pidió al padre Tardí y a la hermana McKenna que oraran por él, por su parroquia. El padre Tardí le pone las manos y le dice, rayoso, veo una iglesia con 2 torres y veo ríos y ríos y ríos de agua viva que salen de allí. Imagínense ustedes, hoy en día podemos pensar que oficialmente unos 60 millones de peregrinos, pero realmente yo soy ingeniero y me encanta la estadística, deben ser unos 80 millones de peregrinos, porque no todo el mundo se reporta. Y además, Sir Rich McKenna también le impone las manos y le dice, veo una iglesia con 2 torres y veo innumerables personas que no caben en la iglesia. Eso fue un mes antes, 24 de mayo de 1981, exactamente un mes antes de las apariciones. Comienzan las apariciones y la Virgen María se dejó tocar una noche, escondidos los muchachos de los comunistas, de los policías, pero cuando le manchaban el vestido a la Virgen, uno de los tíos de un vidente dijo, corran, vamos a confesarnos todos a la iglesia. Corrieron a confesarse esa noche. Fray Yoso ya estaba allí, se volvió muy angustiado, pero la gente se confesó, empezaron a llegar miles de personas a confesarse, y desde ese día Medjugorje es el confesionario del mundo. Miren como no había confesionarios, eran en sillas. Aquí a la izquierda hay un sacerdote que ya murió, Fray Svetozar, era un santito ese sacerdote. Bueno, ¿de qué vivía Medjugorje? De uvas, tabaco y ovejitas. Miren cómo se vestía la gente, y esto era la parte ya atrás de la iglesia cuando comenzaron a construir el domo. El domo es esta partecita porque no cabía la gente en la iglesia. Llegaban 1000, 2000, llegó un momento que había 10.000 personas y no cabían. Y también construyeron este edificio a la derecha, donde hay una capilla de adoración permanente. Lo primero que hicieron fue la capilla de adoración permanente, porque la Virgen quería eso. El monte Podbordo, o monte de las apariciones, está en las afueras de Medjugorje. Hay un caserío de Jacobici, y aquí, en este peladero lleno de piedras y de tunas, comenzó la aparición donde está la flecha. Eso fue un 24 de junio, iban varios de los muchachos caminando, Ivanka, Miriana y Vida, y de pronto le dice Miriana a Ivanka, mira lo que hay allá. ¿Será la Virgen? Y la otra decía, la Virgen, ¿qué se nos va a parecer a nosotros la Virgen? Bueno, cuando la vieron, qué susto les dio. Salieron corriendo. Iván también, Iván Dragishevich. Había otro Iván que la vio y también se fue. Y la hermana de María Pavlovich, que fue, pero el otro día la mamá no la dejó ir. Aquí comenzó entonces. Eso es muy interesante. Ahora allí hay una imagen hermosa del Monte Podbordo donde ha habido miles de apariciones, y también aquí en la base del monte, aquí cerquita, los niños se escondían detrás de la casa de Jacob, y ahí se hicieron unas cruces que las llaman cruces azul porque las pintaban de azul simplemente, y ahí se escondían a la aparición. Ahí también pueden subir las personas que tienen algunas dificultades para caminar, pero ahí hubo muchas apariciones, e incluso
hasta el día de hoy, la Virgen muchas veces se manifiesta ahí. A la derecha, por aquí escondida, se ve la casa San José, donde el año pasado hicimos el retiro. Y aquí, al bordito extremo de la derecha, está la casa de Lushka, la casa de Lushka y de María Pavlovich, donde vamos a ir a hacer el retiro peregrinación. O sea que vamos a estar muy cerquita del Monte Podbordo, de la Cruz Azul, de la casa de María Pavlovich, del Cenáculo, de la casa de Patrick y Nancy y de la casa San José. Por favor, apaguen los micrófonos para que no se grabe lo que ustedes dicen. A ver, por favor, apaga tu micrófono. Sí, gracias. Entonces, aprovechemos para admitir a algunas personas que estaban en espera. Bien, entonces les comentaba que nosotros tenemos allí, tenemos perdón, ¿qué vamos a hacer en Medjugorje? Entonces vamos a visitar el Monte Podbordo. Allí había miles de apariciones y ahí fue donde comenzaron las apariciones, fueron los primeros años de apariciones. Luego la policía política y la KGB comunista tomaron la montaña con el ejército y los muchachos bajaban y se escondían entre las arboledas que ustedes ven por aquí abajo y en estos viñedos. También vamos a ir al Monte Krishevak. En el Monte Krishevak o de la Cruz hay una cruz que hicieron en 1933 para recordar los 1900 años de Cristo, con un pedacito de cruz. Ahí la Virgen muchas veces se ha aparecido orando por nosotros. Y allí ha habido muchos milagros, pero muchos. Miren las piedras, eso es un pedrero subir allá. Y yo le voy a pedir a los más jóvenes y a los que puedan que suban conmigo descalzos para que hagamos penitencia. Y verán algo bien curioso, que las piedras grandes no tallan, sino las chiquiticas. O sea, el mensaje es, lo que nos talla todos los días son los problemitas del día a día, de la casa, del trabajo. Las piedras chiquitas son las que tallan. Entonces, en la subida al monte de la cruz, al monte de la santidad, tenemos que aprender a ofrecer los sacrificios pequeños, las piedritas chiquitas, que son las que nos tallan. Había muchos viñedos. Cuando pusieron la cruz en 1933, se acabaron las pestes, se acabaron las plagas, tanto en la uva como en el tabaco. Eso fue un milagro muy lindo. Y ya al fondo ustedes ven las casas, las primeras casas que se fueron donde nos recibían a nosotros. La gente era tan generosa que al principio no había hoteles. Ellos se bajaban de su cama, dormían en colchonetas y nos facilitaban a nosotros sus cuartos y sus camas. Estos son los 6 videntes que a partir del día 25 de junio del 81 comenzaron a ver la Virgen. De izquierda a derecha está Vida, que se escribe Vika, la cual ora por los enfermos. Vika se ha sacrificado, ha ofrecido muchos sufrimientos a la Virgen por sus intenciones, incluso ha tenido en este momento un problema de columna y tiene el don de orar por los enfermos y muchas personas se han sanado con la imposición de manos de ella. Está también Jacob, el niñito, que se coló al día siguiente, Jacob Colo, yo digo el que hizo homenaje a su nombre, se coló y también estuvo viendo a la Virgen por muchos años. Ivanka era una de las mayorcitas, Ivanka y Miriana, las dos primeras amigas que la vieron el día anterior. Ivanka ora, Jacob ora por los enfermos y las familias. Ivanka ora por las familias. Miriana, la más rubia, era de Sarajevo, estaba de vacaciones. La Virgen le pidió orar toda su vida por los que no han conocido el amor de Dios. María, que es la penúltima, María Pavlovich, ora por las almas del purgatorio. Iván ora por los sacerdotes. A cada uno la Virgen le encomendó una misión de oración toda su vida.
Nosotros vamos a estar muy cerquita de la casa de Iván. Si él está allí, pues lo conoceremos. Si no está en Boston, porque él vive en Boston normalmente 6 meses. Estamos al lado de casa de María Pavlovich y al lado de la casa de Miriana y de Jacob. Ivanka es muy reservada, casi nunca habla, pero de vez en cuando aparece. Vika está un poco enferma. Permítame, veo si hay alguien que quiere entrar. Bueno, estos son los 6 videntes. Y luego, el padre Yoso, que era el párroco, ya está muy ancianito. Ahorita hizo el padre Verar una peliculaza, que es Medjugorje, el último llamado. Vamos a traerla a los cines de nuestros países. Y habla el padre Yoso. Dijo algo en esta película, ya muy anciano, está en Zagreb. Dijo, miren, nosotros no le hemos hecho caso a la Virgen, no le hemos obedecido. A mí me dolió ese rosario que él tiene ahí. Él siempre nos regalaba rosarios y a mí me bendijo un crucifijo muy especial que yo lo traje para la muerte de mi hermano menor. Padre Yoso también tiene unos dones fantásticos de liberación y, y además de sanación. ¿Por qué dice él que no le hemos hecho caso a la Virgen? Por ejemplo, la Virgen tiene 42 años, 8 meses diciendo, oren y ayunen. Mucha gente no ayuna y tampoco ora siquiera 3 horas. Entonces, en este encuentro que vamos a ir de peregrinaciones, yo les voy a enseñar que es fácil, porque yo también he tenido mis dificultades. Y cómo la Virgen nos fue enseñando, nos fue ayudando para que ustedes poco a poco, sin angustia, pero con mucho amor, aprendan a ayunar, aprendan a orar. Fray Yoso está actualmente en Zagreb, está un poquito lejos de Medjugorje, pero allí está otro sacerdote. Bueno, este era el padre Slavko, que fue nuestro director espiritual hasta el año 2000. En el año 2000 murió arriba, en el Monte de la Cruz. Allí está una piedra simbolizándolo. Ahí oraremos. Yo les voy a dar a ustedes el libro Ore con el Corazón. En la peregrinación del año pasado lo llevamos y toda la gente puso el libro de Ora con el Corazón que escribió el padre Slavko allí en la tumba de él y se lo ofrecimos. Porque la Virgen dijo que Él está en el cielo y que Él intercede por nosotros. Y también escribió otros libros. Yo acabo de traer otro que se llama Celebren la misa con el corazón. Y este libro, Celebren la misa con el corazón y el ayuno, son 2 libros del padre Slavko que, si no lo pueden conseguir conmigo, lo trataremos de conseguir en Medjugorje para los que quieran. El padre Slavko escribió 18 libros, fue nuestro gran director espiritual, fue el director espiritual de los videntes y hasta el día de hoy es la columna para Medjugorje. Él organizó que se hiciera en Medjugorje la oración de 2 rosarios antes de la misa, la oración al Espíritu Santo antes de la misa, luego la misa para todos los países y luego después de la misa 7 Padre Nuestros, Ave María, Gloria y un credo para agradecer la misa, bendición de los objetos que la gente llevaba, oración por los enfermos y además organizó martes, jueves y sábado adoración al Santísimo después de la misa y el viernes veneración a la Santa Cruz. Dio muchas conferencias. Nosotros lo trajimos a América Latina y nos tocó ver milagros, varios milagros durante la venida de él con María Pavlovich. Fue espectacular. Así que para mí es como mi director espiritual de Medjugorje, yo lo quise mucho y todavía lo quiero mucho. El grupo de oración que tenemos a las 6 de la tarde con el Rosario está bajo la dirección y la protección de Fray Slavko. ¿Por qué la Virgen vino a Medjugorje? Ella dijo que porque allí la gente tenía mucha fe. La gente mire cómo se vestían las mamás mientras llevaban las ovejitas y se encuentran algunas personas rezando. Ya hoy en día hay almacenes, hay hoteles. Sin embargo, la mayoría de los taxistas, de la gente de los hoteles y en los almacenes, cuando ustedes van, observen que están rezando el rosario muchas veces. Y esta es la parte del domo de atrás donde estaremos en la misa probablemente porque nos va a tocar en primavera, en mayo es primavera, va mucha gente y
no cabe la gente en la iglesia pequeña, y se cumplió lo que le había dicho al arquitecto, que un día no cabrían las personas en la iglesia. Este día, ¿saben qué ocurrió? El ejército había tomado la iglesia como más o menos a los 2 meses de comenzar las apariciones, y le dieron orden de disparar a matar a la gente. Y había 10.000 personas que se pusieron de rodillas a rezar el rosario. Después de unas 4 horas, los muchachos del ejército desobedecieron y se fueron. Esa noche cayó el muro de Berlín, y entonces entraron los sacerdotes a la iglesia, otros que estaban allí, porque a Fray Lloso se lo llevaron preso, lo metieron preso 3 años, dizque por contrarrevolucionario, y comenzó esa oleada de gente que ya no cabía en un país comunista. Y miren, después, ¿cómo era eso? Yo he estado con 30, 40.000 personas aproximadamente allí. Los videntes fueron creciendo, pero la Virgen se le aparece a ellos todos los días, a menos que le haya dado 10 secretos. Ella va a dar en Medjugorje, o ya los dio 10 secretos, los cuales lo han recibido. El que está en el medio, Jacob, ya recibió 10 secretos, y la Virgen solo se le aparece el 25 de diciembre. María, la que está al fondo, e Iván tienen 9 secretos, y todavía se les aparece todos los días. Cerca de la casa de María, mi amiga, vamos a estar nosotros. Yo también les voy a dar en la peregrinación este libro que escribí de los mensajes de la Virgen, que María, cuando fui el año antepasado, se lo puso a la Virgen, y después de que vino la aparición, ella me regaló el ramito de rosas sobre el cual la Virgen se posó al lado del libro. Y también el año pasado fue otra amiga, Anet de México, se llevó el libro, lo puso en la aparición y le cayó una rosa al libro de los mensajes. Es que la Virgen nos ha bendecido 2 veces este libro, y seguramente nos lo bendecirá la tercera. Por eso todos los peregrinos que van conmigo van a tener el libro de Ora con el Corazón y este libro de los mensajes, que es el más completo por ahora en habla hispana. Aquí está Vika. Vika, como les dije, ella era la más alegre, la más parlachina con la Virgen, pero aún así ellos tienen que orar, porque ellos reciben los mensajes, pero tienen que vivir igual que nosotros. El ayuno, la confesión, la Eucaristía, leer la Biblia, el perdón, el orar con el corazón, etc. Esta es Ivanka, ya con sus hijos, tiene 5 hijos. Todos los videntes se casaron, todos. Y ellos, entre todos, tienen 18 hijos. Alguien me preguntaba, ¿esos secretos, Omar, son terribles? Sí, yo sé que hay secretos muy duros. El mundo se va a poner al revés. Va a haber una prueba, pero la Virgen nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Entonces los videntes no tienen miedo, han tenido 18 hijos, porque ellos saben que habrá un futuro de la iglesia, que habrá una primavera en la iglesia y en el mundo, después de que ocurra una, como decía Santa María Faustina, una misericordiosa purificación. Miriana es un personaje particular. Yo digo que Miriana al año de las apariciones, ya la Virgen le había dado los 10 secretos, pero lloraba mucho. Y entonces la Virgen la asignó a ella. Ella tiene que decir al mundo los 10 secretos cuando vayan a ocurrir. Le pidió que escogiera un sacerdote, que es el padre Petar Liukovic. Al padre Petar lo vamos a ir a ver en Siroque Bridge. Ya tiene 76 años, pero es un hombre entero, y nos dará una charla y nos contará la espiritualidad. Él no nos habla de los secretos. Curiosamente, no habla de los secretos, sino que nos habla de la esperanza. Siempre que vamos, nos habla es que la Virgen viene a traernos esperanza. Entonces, Miriana, 10 días antes de que se revelen los secretos, va a ayunar a pan y agua con el padre Petar, y seguramente nosotros nos enteraremos y la acompañaremos esos 7 días de ayuno a pan y agua. Como la Virgen nos ha pedido que ayunemos miércoles y viernes a pan y agua, estaremos ya entrenados. Y después de ayunar 7 días a pan y agua, Miriana 3 días antes revelará los secretos al padre Petar. Ella los tiene en un pergamino. Ese pergamino ha sido visto por otras personas, pero no entienden lo que hay ahí. Unos dicen, ay, qué poema tan bonito. Y otros dicen, ¿qué será eso? Ahí no hay nada. Pero ella sí lo ve. Y es hecho de un material
un material que no existe en el mundo. Vika, que tiene un primo ingeniero, analizó el pergamino y dice, ese material no existe en el mundo. Miriam entonces se casó y vive en Medjugorje, atiende a los peregrinos, es muy generosa, pero la Virgen empezó, como lloraba mucho, a orar con ella el día 2 de cada mes. Y luego, por 33 años, nos dio mensajes a través de ella. Allí en Medjugorje yo les voy a enseñar un poquito esos mensajes del día 2, porque los mensajes del día 2 hablan de los apóstoles del amor de María. ¿Cómo ser apóstoles del amor de María? Casi como formar una comunidad de apóstoles del amor de María. Muchas personas no han descubierto eso todavía. Iván tiene un grupo con nosotros actualmente. El sábado pasado, la Virgen, durante la aparición, también nos ha dado una tarea semana a semana. Esta semana nos ha pedido que oremos mucho, mucho por sus planes y por sus intenciones. Iván se casó con una muchacha norteamericana de Boston, así que pasa una buena parte en Boston y otra en Medjugorje, pero siempre está dando testimonio, dando charlas, y tiene un grupo de oración los sábados que a ustedes, yo les mando el link, y a los que van a ir a la peregrinación conmigo también se los voy a explicar y les voy a compartir para que puedan participar en la aparición directa con Iván. Acuérdense que durante esta aparición es bueno arrodillarse, poner las imágenes, las camándulas, las medallitas, lo que ustedes tengan, objetos religiosos, para que la Virgen se los bendiga. Los bendice a través de la internet, ella nos lo ha dicho. Y también nos bendice a nosotros, bendice a los enfermos y bendice a los sacerdotes. María es un amor. María tiene 5 hijos, se casó con Paolo, un italiano, vive en Medjugorje la mayor parte del tiempo en una casa que donaron los italianos, se volvió una casa de retiro magnífica, tiene 5 hijos y María, probablemente vamos a estar con ella si Dios quiere, y ella está de buena salud en una aparición o en 2. Y Jacob ya no tiene las apariciones diarias, sino el 25 de cada mes, se casó con Melissa, tienen varios hijos, es muy simpático, es tal vez el que tiene mejor humor de todos, y también vive en Medjugorje. Esta chiquilla se llama Yelena. Yelena, cuando tenía 9 años, y otra que se llama Miriana, recibieron 4 años directamente la instrucción de la Virgen María para formar grupos de oración. En el libro también yo tengo mensajes que dice mensajes para el grupo de oración de Yelena. No lo consiguen en ningún otro libro. ¿Por qué? Porque allí aprendemos cómo la Virgen formó a Yelena, sobre todo, y a Mariana y el grupo de 43 personas. Miriana, la otra pequeñita, actualmente trabaja en el centro MIR en Medjugorje, al lado de la parroquia, y la vez pasada me prometió que nos va a dar una charla sobre los grupos de oración. Bueno, Miriana, como les decía, es muy llorona. Gracias a eso, la Virgen se le apareció 33 años más, el 2 de cada mes, pero tiene una responsabilidad, eso de ser profeta, conocer los secretos y decírselos al mundo, es muy doloroso. Y Elena fue a la universidad en Estados Unidos, luego estudió teología en Roma, tiene 5 hijos, y la Virgen la acompañó 10 años durante toda su formación. Es una doctora en teología y nos enseñó tantas cosas sobre la espiritualidad de Medjugorje como ustedes no se imaginan. Este era el padre Petar cuando era jovencito, el que va a revelar los secretos. Como les dije, él está en Siroque Bridge. ¿Qué es Siroque Bridge? Siroque Bridge queda a unos 30 minutos de Medjugorje, donde los comunistas hicieron una barbarie y mataron a muchos sacerdotes y laicos que son mártires, 166 mártires. Allí visitaremos el sitio donde murieron los mártires, oraremos allí con los mártires y también tendremos una charla con Padre Petar. Y bueno, esta es la parte del Domo de Medjugorje, donde iremos probablemente en las misas en la tarde. Medjugorje, lo más importante es Jesús, el encuentro con Jesús. Yo les voy a explicar allá en el retiro por cómo la Virgen nos ha enseñado a vivir la misa con el corazón. Y obviamente,
participaremos en las funciones de la Santa Misa, el rosario antes de la misa y todas las cosas que ocurren allí, porque este es el centro de Medjugorje. Miren, cuando la Virgen está apareciendo con Iván y él está en Medjugorje con nosotros, la Virgen, dice Iván, que la Virgen mira a todos los peregrinos que están en la misa y ora por cada uno de ellos. Así que disfrutaremos de eso. A mí me impacta mucho porque alguna vez que estaba ahí con un sacerdote que llevé, que era incrédulo, él me decía, Omar, ¿y qué es este perfume tan extraordinario que hay aquí? No sé, padre, pregúntele a la Virgen, le decía yo. Y cuando se aparecía la Virgen, y luego cuando la Virgen se iba, las golondrinas volaban hacia el cielo persiguiendo a la Virgen. Y bueno, ese sacerdote recibió su regalo también, porque es un regalo de la Virgen por haber ido allí. Este es el interior de la iglesia pequeña donde vamos a ir. Lo primero que vamos a hacer siempre nosotros, atención amigos míos peregrinos, vamos a ir a esta iglesia. Lo primero que vamos a hacer y vamos a saludar al Santísimo. ¿Por qué? Porque Él es el centro de Medjugorje. Primero saludaremos a Jesús. Después que saludamos el Santísimo de la iglesia de Medjugorje, nos vamos a ir al ladito a visitar esta imagen, que es la que está allí. Esta imagen en el 2008 se transformó durante una foto que tomó Giuseppe Di Maggio, un amigo italiano, y salió la hermosura de foto que está a la derecha, que yo tengo en la portada de mi libro. Una hermosa mujer de unos 19 años, 19, 20 años, porque en el cielo nadie tiene más de 33 años. Ella parece como de unos 19, 20 años, ojos azules, pero acuérdense que los cuerpos glorificados, como el de la Virgen María, aunque está en cuerpo y alma en el cielo, a veces toman formas muy bonitas. Por ejemplo, en Guadalupe se apareció la morenita, la indiecita. En Japón, la japonesita. En África se apareció negrita. Es muy simpático, ¿no? Y esta Virgen, esta imagen, vamos a estar ahí orando con la misma imagen. Así que primero al Santísimo y después iremos a ver la imagen de la Madre. Allí oraremos, allí le llevaremos nuestras cartas y las cartas que ustedes y yo tenemos los carteros de la Virgen. Alrededor de la iglesia hay unos 83 confesionarios en todos los idiomas. Dentro de 2 semanas, los peregrinos que van conmigo a Medjugorje van a empezar a orar y a prepararse. Vamos a preparar la confesión, vamos a orar juntos, vamos a hacer adoración al Santísimo, bien sea virtuales o asistiremos a una iglesia y desde allí la haremos virtual. Y el padre Estefano, el padre Gerardo probablemente nos van a acompañar y en la adoración y nos confesaremos antes de ir. Pero les garantizo que cuando uno llega a Medjugorje, el Espíritu Santo le toca el corazón y uno vuelve a confesarse. Uno no se resiste. Y allí tendremos, aunque vayamos con un sacerdote, hay sacerdotes que confiesan en español. Para los sacerdotes es la experiencia más increíble confesar en Medjugorje. Ustedes no se imaginan los testimonios que nos dan los sacerdotes que han ido a confesar a Medjugorje. Como no caben en los 83 confesionarios, la gente para confesarse, pues muchos sacerdotes ponen un letrerito en el piso del idioma y ahí ven, eso es así en Medjugorje todo el tiempo. El confesionario del mundo. Así como en Lourdes se sanan los cuerpos, en Medjugorje también se sanan los cuerpos, pero se sanan las almas mucho más. También en Medjugorje tendremos la misa en la noche. Yo me voy a encargar de conseguirles allá el radiecito para que puedan seguir la misa en español. Así que si alguien tiene un iPhone que no sea, perdón, un celular que no sea iPhone, a través del celular podrá conectarse con la misa, pero tiene que llevar los cables de los audífonos. No es con, no es sin cables, tiene que llevar los cables y puede usarlo con el celular, que no sea iPhone. Si no, yo conseguiría ya unos radiecitos para que ustedes puedan seguir la misa internacional y puedan vivir también las adoraciones al Santísimo, las prédicas, etc. Y entonces, esto es lo que nos espera a nosotros probablemente en la tarde. Vamos a tener que llevar un identificador, probablemente una camiseta
o vamos a hacer unas gorras para que no nos perdamos. Se requiere mucha obediencia, aunque yo siempre llevo una bandera de Colombia con un asta grande, se requiere mucha obediencia porque yo no me acuesto hasta que el último peregrino no está en cama. Iremos a visitar el Cristo, que de esta rodillita sale un líquido muy espectacular. Y con ese líquido yo se lo he dado a personas con cáncer, con muchos problemas. Algunos se han sanado. Tengo testimonio de personas que se aplicaron este líquido, unos pañitos que venden allá en Medjugorje, yo les enseñaré, iremos a orar al Cristo y el año pasado nos regaló cualquier cantidad de líquido. Iremos a la Cruz Azul que está cerca de la casa de retiro. Aquí se escondían los muchachos, esto estaba detrás de la casa de Jacob y de Vika. Entonces los policías pensaban que ellos iban al cerro arriba y no, ellos venían y se escondían detrás de los chamizos y allí la Virgen se aparecía y aún se aparece muchas veces. Casi todos los 33 años de Miriana, las apariciones a Miriana se le dieron acá. Y van, cuando está en Medjugorje, va muchas veces aquí y aquí es donde se da la aparición, así que es un sitio maravilloso. Y sentarse ahí a orar en la tarde, el rosario, es una paz, es un recibir unas gracias maravillosas. Bueno, subiremos al Podbordo. No tengan miedo, si tienen edades o si tienen alguna limitación para subir, los muchachos del cenáculo nos ayudan a subir las personas que no pueden subir, o nosotros mismos. Allí está esta imagen, pero ¿por qué pongo la imagen del Cristo? Porque primero iremos al Cristo, que está en el Podbordo. La Virgen nos ha pedido eso. Por favor, si ustedes van con alguna peregrinación, no corran a la imagen de la Virgen. Primero, la Virgen nos pide que vayamos al Cristo. Y después de ir al Cristo, vamos a la imagen que está a la derecha, una imagen de mármol preciosa que donó un señor de Corea porque su hija, que tenía un cáncer terminal, se curó allí en Medjugorje. Miren, el año pasado nosotros subimos primero al Cristo, después a la imagen. Entonces, ¿qué regalo nos dio la Virgen? Que el Cristo, que suda ese líquido especial, sudó para todos los que queríamos el líquido. Antes no había esa imagen. Ahí estoy yo en el año 2001, cuando todavía no estaba la imagen. Ahí me tocó ver un sacerdote que lo llevaron en una camilla, lo pusieron sobre las piedras y en la noche el sacerdote se curó, estaba paralítico. Se levantó y se puso a confesar. Fue hermosísima ese milagro. Allí nos quedaremos. Pongo estas piedras porque a mí me gusta subir a orar allí sin afán. Y probablemente subiremos en las noches o en las madrugadas también a orar allí, porque allí la Virgen está todo el tiempo. Hace 2 años estando allí la Virgen me pidió orar, formar e informar. Esas 3 cositas me dijo nada más en medio de esas piedras. Y por eso estoy aquí esta noche, porque si no le obedeciera, A la derecha está una cruz que fue donde fue el primer mensaje de la Virgen subiendo al Podbordo. La Virgen dio el primer mensaje en el año 81, el 26 de junio, y dijo, paz, 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 tan solo paz. Para lograr esto, reconcíliense con Dios, reconcíliense entre ustedes y necesitan creer, orar, ayunar y confesarse. Imagínense, esas 4 cositas desde el primer día. Creer, la fe, orar con el corazón principalmente, ayunar y confesarse. Subiremos también al Monte de la Cruz. Esto sí es una subida larga, 2 horas, 2 horas y media. Y ahí cerquita a la izquierda está el lugar donde murió Fray Slavko, haciendo el Via Crucis con los peregrinos. Cuando murió Fray Slavko, del cuerpo de él salió un rayo hasta el valle, hasta la iglesia. Y el médico que lo atendió, oigan esto, el médico que lo atendió quedó tan impactado que se convirtió y hoy en día es un sacerdote. Pasaremos por la tumba del padre Slavko, que está aquí a la izquierda, ya hay una placa conmemorativa muy linda, ahí oraremos, haremos el Via Crucis, que lo hizo un italiano en bronce, muy bello, hizo todo el Via Crucis.
Y nos quedaremos también ahí en la cruz orando. Visitaremos probablemente a María Pavlovich, mi amiga. También iremos a la tumba del padre Slavko. Miren, por favor, cuando vayan en alguna peregrinación, yo siempre voy a la tumba del padre Slavko porque la Virgen dijo que él está en el cielo, intercede por nosotros. Hemos recibido muchos milagros del Señor por intercesión de Fray Slavko. Está en el cementerio, en la parte de atrás de la iglesia, al fondo. Bueno, como les hablaba, este es Fray Slavko. Él fue digamos, director que nos enseñó el amor a la Virgen María y a la Eucaristía. Por eso el libro Adoren a mi hijo con el corazón, vamos a comprarlo allá en Medjugorje, Adoren a mi hijo con el corazón, que lo escribió también él. Él adoraba al Santísimo de una manera muy linda. Hacía una lectura de la Biblia, un breve comentario, un canto y un silencio. Y una noche me tocó a mí escucharlo. Bueno, yo lo oí en croata y entendí. Qué raro, yo no sé croata. Él hablaba alemán y lo entendí durante la adoración. Portugués lo entendí. Inglés sí lo entendí porque yo medio entiendo inglés. Italiano lo entendí. Ruso y lo entendí. Esa noche se dio el don de lenguas en esa adoración al Santísimo con Fray Slavko. Y aquí está Monseñor Cavalli, que es un amor, lo visitaremos, ahí está en el salón principal, cuando estábamos en la pandemia. Aquí a la derecha está Fray Danco, que vino también aquí a Colombia ahora y que nos está esperando allá en Medjugorje, y también Fray Marinko. Con ellos hablaremos y probablemente, yo le he pedido a Fray Marinko que nos dé otra vez la charla que nos dio sobre la santidad. No, eso es una charla que es para morirse de la dicha. No tengo más tiempo por hoy, vamos a dejarlo aquí hoy. En la otra semana seguiremos, ya veremos otras cosas más de Medjugorje. Y entonces quiero pedirles que ustedes puedan ver esta presentación después conmigo y obviamente si hay preguntas me las van a hacer dentro de 8 días, porque ahorita vamos al grupo de oración de las 9 de la noche con nuestros hermanos que están en Privados de la Libertad y también los compañeros de todos los países, unos 150 personas que nos acompañan desde Argentina hasta Canadá, orando en compañía de nuestros hermanos que están privados de libertad. Eso es la Escuela de María de las 9 de la noche. Quiero agradecerles a todos por haberme acompañado esta noche. Voy a poner en YouTube esta grabación y además si alguien quiere todavía sumarse a nuestra peregrinación me puede contactar al teléfono personal, lo consiguen en la invitación que les hice. Y si no van con nosotros, recuerden, esto que les estoy enseñando les va a servir para cualquier peregrinación. Y también, por último, si ustedes van al Santísimo y van a la misa, es como si fueran a Medjugorje, porque la Virgen nos dijo, yo estoy siempre presente cuando mis hijos están adorando al Santísimo. Estoy más presente durante la Eucaristía que durante las apariciones. Y es mejor comulgar que ser vidente. Esta mañana cuando estuve en el Santísimo los puse a todos ustedes allí y le dije a la Virgencita, Virgencita, yo sé que tú estás aquí. Te entrego todas las hijitos que van a ir a la peregrinación con todas sus necesidades, con todas sus condiciones, bendícelos. Igual le pido en este momento a ella que los bendiga a todos, que nos bendiga y que nos dé esa bendición maternal de paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber respondido a su llamado. Muchas gracias.